están fuera de la razón, en primer lugar, es el concepto de un Dios trinitario. Así que ellos rechazaban la Trinidad, la rechazaban por completo. Eso de que Jesús era Dios sobre la tierra y que anduvo haciendo milagros, eso no se puede explicar por la razón, quiere decir que no es aceptable. Y esto todo nació en el siglo de la Iluminación, principalmente siglo XVIII, pero todo esto está, cada vez que yo menciono esto, algunos de ustedes hacen así, como quien dice, esto lo conocemos muy bien de primera mano. Así que no estamos hablando de nada que no sea bastante conocido hoy. Así que los deístas elevaron la razón y la fe y la religión natural sobre la fe y sobre la revelación, ¿verdad? Para nosotros la Biblia es revelación. Puede ser un texto que contenga historia, que contenga poesía, que contenga sabiduría, ¿verdad? Todo eso es bueno y todo eso es como una añadidura, pero para nosotros contiene la revelación de Dios y sobre todo la revelación máxima, que es Jesucristo. O sea, esto es una Biblia de fe, punto, de fe. Hay que llegarse a ella con fe, no se puede llegar de otra forma, para nosotros, ¿verdad? Para ellos no. Para ellos Jesús, ¿qué era? Un gran maestro. Para nosotros es un salvador. Así que, y entonces, y todo este conocimiento y lo que es la religión, decían ellos, esto es bueno porque ayuda a la moral, ¿verdad? Era muy frecuente, y todavía los políticos hoy, si ustedes se fijan en la campaña primarista de los candidatos demócratas en Estados Unidos, de repente gente que no cree ni en la luz eléctrica se bautizan y creen, ¿verdad? Porque es como una obligación moral. ¿Por qué? Porque se entiende que la religión es algo que presta cohesión a la sociedad, es algo que hace falta, y lo ven pues como una gran enseñanza. Ahora, de que lo vean como un medio de salvación, que Jesucristo no solamente es un gran maestro, sino que es que Él vino y pagó el precio de la salvación, que tomó el pecado del ser humano y y cumplió la sentencia que nos tocaba a nosotros pagar. Jamás ellos ven ese aspecto de Jesucristo, jamás. Lo único es que ven las enseñanzas: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Haz a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti, no juzgues y cosas así, que digo, para nosotros la vida cristiana son fundamentales, pero no empezamos por ahí. ¿Cómo empezamos? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores, confesándolo. ¿Qué decían ellos acerca del pecado? Ellos decían, pues sí, cometemos muchas maldades, pero de que tengamos una naturaleza pecaminosa, eso no. Ellos no aceptaban el principio bíblico, ¿verdad? De que, para empezar, nosotros nacemos en pecado, que no hay forma ninguna que por mejor que nosotros tratemos de ser piadosos y de ser buena gente. Así que son cosas que chocan, las creencias y las doctrinas de ellos con las cosas básicas del Evangelio. Vamos a ver si se me queda todavía otras de los principios que, por ejemplo, el primer libro que se escribe, en esta época se me olvidó anotar ese año, pero el primer libro que se escribe donde se puede
captar que ya estos principios están bien definidos de lo que es este movimiento, hay una lista tremenda en la lista que yo, en el texto que leí, pero por lo menos anoté el primero. Además de la existencia de un Dios supremo, o sea, ellos admiten hay un Dios supremo. Si es Jehová, pues no cambia nada. Si es otro nombre, solamente que hay un Dios supremo. Y ese Dios supremo debe ser adorado. Esa es la segunda premisa de ello. Tercer premisa, este señor se llama Lord Herbert, escribió, cito, acerca de la verdad. Y en tercer lugar, lo más importante de la práctica religiosa es la virtud conectada con la piedad. O sea, es la cuestión moral. ¿Ve? Con eso quiero decir que no es la cuestión que enseña el Evangelio de que uno tiene que confesar el pecado, que tiene que arrepentirse y empieza una nueva vida en Jesucristo, porque la vida de la misma vida de Dios a través del Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, ni remotamente. O sea, es la idea de que esto es una cuestión que nosotros podemos aprender para ser buenos ciudadanos, para ser buen prójimo, y todo eso está bueno, porque eso es parte de lo que es el reino de Dios. Pero dejarlo solamente ahí es tronchar las verdades más fundamentales de la cristiandad. Es más, yo diría que quizás hay personas que nosotros nos cuestionamos si es cristiano o no, porque no vemos esa piedad, ¿verdad? Porque no la vemos en el nivel que nosotros nos gustaría verla. Y tenemos que confesar, en algún momento de nuestra vida cometemos nuestros errores, pero ¿sabe qué? Sabemos que la sangre de Cristo nos limpió y que nos sigue limpiando. Y entonces, como dice nuestro pastor, aquí no es que llegamos, aquí es que vamos hacia el blanco. Vamos hacia el blanco de la perfección. Y así vamos a seguir hasta que en el momento que nos encontremos con el Señor. O Él venga o nosotros entonces nos encontramos con Él. Otro postulado. La mente humana debe ser expiada por el arrepentimiento. Y este no es el arrepentimiento por el reconocimiento a la obra de Jesús como expiador. Y en quinto lugar, hay condena o premiación después de esta vida. Y debo aquí advertir, los deístas, los que creen, ¿verdad?, de esa forma, por lo general son universalistas. Eso es una corriente dentro de, no solamente del deísmo, sino hoy mismo lo encontramos. Una de las cosas que yo me choqué en el seminario cuando fui a estudiar, un profesor que dice, pues todos vamos a encontrarnos con Dios. Y yo decía, horror. Yo no quiero encontrarme con Hitler allá arriba. Hay esta idea de que el amor de Dios es tan grande que cubre todos los pecados y todo el mundo se salva. Los que creen en la encarnación, pues no se les hace difícil ver esto, porque creen que constantemente el ser humano, ¿verdad?, está regresando a la tierra para purificarse y para evolucionar y para alcanzar cierto karma, como dirían los ¿quiénes? Ay, gracias, hermano. Perdón, taoísta, los budistas. Un sanador, o haber sido sanado. O sea, no solamente ya fue sanado, sino que ahora puede seguir sanando a otros. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, cuando dijo que todos nos vamos a encontrar con Dios, a lo mejor no estoy especulando. A lo mejor lo que quiso decir es que sí, que nos vamos a encontrar con Dios porque vamos a ser juzgados por Él. No necesariamente que vamos a estar
viviendo en la misma habitación. No, él quiso decir que todos vamos a estar en la presencia de Dios. Eso fue lo que él quiso decir. Yo recuerdo, jovencita, el primer año que yo entré a la universidad, que eso no quiere decir que nosotros creamos en el lago de fuego. Sí, nosotros tenemos esta idea, ¿verdad?, de que es un lago de fuego. Cuando Jesús habla del Hades, en ese momento el término que él está usando es en Jerusalén, donde se quemaba la basura, ¿verdad? Y él decía, el infierno es como eso, donde se quema la basura, que nunca se apaga ¿verdad?, el fuego. Y entonces pues él quiso decir, hay algunas interpretaciones, y a mí nunca se me olvida la que yo leí en ese año, en primer año en la universidad, y era del autor ruso Dostoyevsky, escribiendo en Los Hermanos Karamazov. Todo el mundo tenía que leer el libro de 1000 páginas. Ahora se habla de Los Hermanos Karamazov, antes se leía. Y entonces pues yo recuerdo haber leído la explicación que da este autor sobre el infierno, y decía que el infierno es una llama interna y es un sufrimiento eterno de conocer que el amor de Dios estaba presente sobre la tierra, y no haber respondido o reconocido el amor de Dios. Y una vez sales de la tierra, tienes para la eternidad el infierno en tu corazón. Y yo digo, si es literal o no es literal, el lago de fuego a mí me tiene sin cuidado. Pero de que, miren, ¿cuántos de nosotros, hoy yo estoy predicando más de lo que estoy hablando, pero ¿cuántos de nosotros a veces no... ¿verdad?, no respondemos de una forma correcta, y esto no sucede o estamos conscientes de esto, por ejemplo, cuando perdemos a alguien, ¿verdad?, un ser querido muere, y entonces nosotros lo que se nos viene a la mente, ¿por qué yo no fui así? ¿Por qué no fui asado? ¿Por qué no respondí de esta forma? A mí todavía no me ha pasado, pero sé de otros, y entonces a menudo yo tengo en mi mente, yo tengo que vivir como si mañana fuera el último día de los que me rodean, porque yo no quiero tener un sufrimiento eterno. Difícil cargar con la conciencia, hermano, muy difícil. Así que yo personalmente trato, no siempre soy efectiva, pero trato de vivir, ¿verdad?, mirando siempre al blanco, tratando de ser pues lo más cerca de lo que el Señor pide de nosotros. Y entonces cuando se habla en este momento, ¿verdad?, de condena o de premiación después de esta vida, pues yo les digo sinceramente, hay cosas que en la Biblia se usan imágenes, ¿verdad?, símbolos, para representar unas situaciones que si fueran literalmente no dejan de ser tan dolorosas como si no fueran literalmente. ¿Ves? ¿Ustedes me entienden? Si las llamas del infierno son literales o no son literales, para mí no cambia el sufrimiento. Y entonces pensar que todos los seres humanos van a estar en la presencia de Dios, con esa... bueno, nosotros no tenemos ni palabra para explicar lo que eso puede ser, ¿verdad? Pero sí sabemos que Apocalipsis dice, allí no habrá dolor, allí no habrá más llanto, no hará falta la luz del sol. Quiere decir que tenemos luz perenne, vida perenne, belleza perenne. Luz perenne, porque vamos de piso de cristal, ¿cómo es? Calles de oro y mal de cristal. Pues yo no sé, ¿verdad? Eso pueden ser imágenes. Es como un colega o un predicador que dice, bueno, si las calles fueran de oro, eso quiere decir que es como la brea, que va a ser tan común que se pierde el valor
Sí. Oye, que si llueve vamos